Buenos días. La segunda ponencia ya es importante. La primera también fue muy importante. Albert Rodríguez es una figura ya de la cocina incontestable. Desde Perú, hace ya 14, 15 años, nos llegó una revolución. Otra revolución dentro de la revolución gastronómica mundial. Desde Perú nos llegó una revolución que tenía otro sentido, un carácter social. De repente la cocina empezó a hablar de responsabilidad, empezó a hablar de productor, empezó a hablar de producto, empezó a hablar de conciencia, empezó a hablar de identidad, empezó a hablar de cosas que normalmente era extraño encontrar en el discurso de un restaurante. Y venían de Perú, donde además había una revolución culinaria, una revolución gastronómica. Perú es conocida por el ceviche, pero el ceviche es un plato que se practica desde hace muchos siglos a lo largo de toda la costa del Pacífico, desde Baja California hasta el extremo sur de Chile. Pero en Perú se transformó. Gastón Acurio y el equipo del grupo de cocineros que encabezaron esa revolución transformaron el ceviche en un plato de vanguardia. Redujimos las maceraciones en limón y pusimos en valor el pescado como punto de partida del trabajo. Hay una historia dentro de esa historia. Hace 13, 14 años creo que fue, un joven cocinero a quien Gastón no conocía de nada, yo creo que ni siquiera había escuchado hablar de él, que se llamaba David Muñoz, llama a Gastón y le dice: mira, soy David Muñoz, voy a ir a Lima, quiero ver restaurantes, me gustaría encontrarme contigo. Y Gastón salía de viaje y le dijo: bueno, quédate en mi casa esta semana que vas a estar en Madrid, en Lima, perdón, vas a estar en Lima una semana, quédate en mi casa y te organizo una gira de restaurantes. No sé si fue en ese momento o venía ya anterior, pero en ese momento David Muñoz convirtió Perú y la cocina peruana en una de sus fuentes de inspiración. Hoy se han juntado otra vez los dos, se han vuelto a reunir para traernos versiones de ceviche. Gastón va a preparar un ceviche clásico, el equipo de Gastón que ha venido con él, un ceviche clásico, un ceviche de erizos y vieiras, un ceviche con una leche de tigre y alcachofas, y David dará rienda suelta a sus recreaciones con él. Así que vamos a dar la bienvenida y David, Gastón, adelante, por favor. Gracias, Ignacio. Muchas gracias. Estamos muy felices con David, conversando desde hace un rato de la alegría que nos causa poder compartir con todos ustedes hoy día esta amistad a través de los ceviches, cada uno desde su terreno, el mío desde la tradición como representante de un movimiento de la cocina peruana que intenta contagiar al mundo con los sabores del Perú, y con mucha alegría el homenaje que David le hace en sus restaurantes, inspirados en los ceviches tradicionales que suele comer cuando visita Lima casi anualmente, y hace, bueno, las locuras maravillosas que uno suele comer en los menús de sus restaurantes. Así que vamos a compartir todo esto a lo largo de esos 30 minutos, y para ponerlos en contexto, esta mirada entre tradición e innovación, quería traerles un pedacito de lo que es la mar en Lima, que es más o menos lo que vamos a traer aquí a la mar en Madrid. El video, por favor.
La idea es traer un pedacito de Lima a Madrid a través de una cevichería y para empezar, obviamente, esta historia en donde se comparten caminos que van en paralelo y que a veces se entiende que son irreconciliables cuando en realidad se van enriqueciendo mutuamente todo el tiempo, como es la tradición y la innovación. Vamos a empezar con un ceviche completamente clásico, el ceviche que comemos en Lima en todas partes. Y lo primero es explicarles por qué se llama leche de tigre, creo que todo el mundo ya lo sabe. No es porque se ordeña el tigre como dibujó el otro día David, sino es porque cuando uno coge los retazos del pescado, con algunos aromáticos, como puede ser siempre un ají, que uno los va cortando así de una manera muy sencilla, puede ser un poquito de jengibre, si gustan también un poquito de ajo, cebolla, sin duda, cebolla morada, apio. Y la idea es que uno va exprimiendo limones, va echando sal para que vaya soltando los sabores, va exprimiendo limones y luego uno empieza como a chancar un poquito el asunto y lo deja reposar. Y esa leche de tigre que se va surgiendo en este movimiento que uno va haciendo así, va moviendo así, perfumar tallos de cilantro muy importante, va apareciendo un juguito, ¿no? El juguito ya lo tenemos listo. Entonces, lo primero que hacemos es cogemos el pescado y le echamos sal. El orden es súper importante. Es importantísimo. Primero sal. Dejar que la sal penetre un poco en el pescado. Luego le echamos un poquito de ajíes que vamos a perfumar el fondo. Si le gusta picante lo dejamos ahí. Un poquito de cebolla que también va a volver a perfumar ahí. Volvemos a echar un poquito más de sal. Y vamos exprimiendo los limones, aquí le llaman limas, con cuidado. Esta parte blanca es importante que no llegue aquí porque es un amargor que no queremos en el ceviche. Y esta que teníamos en el otro envase también tenemos ya lista. Antes del ceviche, como seguramente muchos ya saben, cuando era niño en mi casa, por ejemplo, lo hacían en la mañana para comerlo a la 1 de la tarde, 3 horas remojando. ¿Y por qué pensábamos que estaba crudo? Y en realidad sí está crudo, porque el limón no cocina, sino simplemente lo transforma, ¿no? Le da otra textura, lo perfuma. Y ahora en el Perú lo que hacemos es, en todas partes, se come así, se come en cuestión de segundos. En el momento que estoy hablando, estoy terminando de dejar que penetre la salsa y que se integren todos los sabores. Un poquito de cilantro y estamos listos. Nosotros le decimos culantro en el Perú. Jugo, cebolla, ají limo, la cantidad de picante que gusten. Choclo peruano es muy importante. Camote o boniato, como le llaman aquí. Y tenemos un primer ceviche con mucho jugo, el ceviche tradicional del Perú. Hola a todos, bueno, bienvenidos. Nosotros vamos a hacer 3 ceviches diferentes, inspirados por supuesto en el trabajo de Gastón. Yo siempre digo que hay varias figuras en la gastronomía mundial que han marcado el devenir de la cultura de muchos países y creo que una de ellas sin duda ha sido Gastón. Basta con... hay hechos de objetivos que así lo dicen, como por ejemplo que vas a cualquier restaurante a día de hoy, por poner un ejemplo, en España, y todos tienen algún tipo de influencia del Perú, ya sea en modo de ceviche o de tiradito, y eso tiene mucho que ver con lo que Gastón y mucha gente que ha trabajado con Gastón posteriormente ha hecho. Así que yo soy alguien en quien me he inspirado mucho y del que sigo aprendiendo muchísimo, y cogiendo todo este aprendizaje, nosotros en nuestros restaurantes siempre tenemos algo que tiene que ver con la cultura peruana y con el bien hacer de Gastón. Así que vamos a empezar con un plato que hacemos en Strixo. En este caso es un ceviche que hacemos con amachi.
cortamos el hamachi en láminas como si fuese un sashimi, un uzukuri. Lo curamos solamente en sal y azúcar durante 5 minutos antes de ponerlo en el plato y hacemos un mojo andino que llamamos, que es este mojo que veis aquí, que en realidad es una especie de mojo que hacemos con huacatay y chincho, que es una hierba, son 2 hierbas peruanas muy aromáticas. Le ponemos, aparte del mojo andino que llamamos, le ponemos una mezcla de especias japonesas. Y hay una cultura que es afín a la mezcla de culturas diferentes y confluyen muchas culturas, precisamente es la peruana. Así que nosotros no solamente nos permitimos el lujo de dar rienda suelta a nuestra imaginación en los platos que hacemos con inspiración peruana, sino que además cogemos muchas inspiraciones de otros países. Así que aquí tenemos un shichimi togarashi, un nama shichimi, que lo ponemos encima del erizo gallego, que lo que hace es contrastar. El yodo del erizo contrasta perfectamente con la grasa del hamachi. Muchos de los platos que construimos en Universo los imaginamos conceptualmente como capas de sabor y de texturas. Y además los platos, tanto en este caso en Strixo, en Ravioli y en Diverso, siempre son platos de diferentes bocados, que cada bocado te hace descubrir cosas diferentes. Como digo, le ponemos el nama shichimi, que le va a dar un toque apimentonado, un poquito más spicy, y eso que le estamos poniendo es un alioli de bergamota. ¿Por qué la bergamota? Porque hemos hecho una leche de tigre que la hacemos con los sobrantes de la carne del hamachi y con las espinas del hamachi, y en este caso hacemos una leche de tigre cremosa con maracuyá y la propia bergamota, y utilizamos 2 tipos de chiles para este ceviche. Es el mismo chile, solo que en 2 tratamientos diferentes. Es el ají amarillo, y lo hacemos en fresco, y el ají mirasol, que es el ají amarillo seco. Con lo cual tiene como 2 partes de sabor, una más ahumada, un poquito más tostada, y una como un poquito más fresca y un poquito más afrutada. Lo terminamos con la cebolla roja en pluma y hacemos 2 aceites diferentes. Por un lado hacemos un aceite del propio ají mirasol, y por otro lado hacemos un aceite de pimentón, que nos gusta mucho el sabor ahumado del pimentón, cómo contrasta con el sabor ligeramente ahumado también del ají mirasol. Es un plato que recomendamos comer con cuchara, y la textura, son todo texturas como un poco cremosas, como melosas, pero es verdad que el turgente del pescado crudo, ligeramente curado con el erizo, la leche de tigre cremosa, y que luego además es un plato que habla de ácidos, dulces, picantes, todo en un mismo bocado. Lo acabamos para acompañar, siguiendo un poco la idea de los boquerones en vinagre con patatas fritas, lo acompañamos en este caso, unos chips de plátano macho con un polvo de vinagre. Entonces la gente va comiendo el ceviche con la cuchara y lo va acompañando del plátano macho. Muy bien. Para entender la estructura de lo que hacemos en la mar, nosotros nos movemos dentro de un terreno siendo absolutamente coherentes con la naturaleza de lo que somos, que es un restaurante de cocina peruana, tradicional, de pescados y mariscos principalmente. Además, es una embajada de la cultura peruana en los países donde estamos en varios países. Por tanto, podemos innovar, podemos explorar, pero dentro de ese terreno de coherencia que nos permita tener una propuesta que tenga sentido desde que entras hasta que te vas. Entonces, el menú lo dividimos en 3 territorios. El primero, que es el que han visto, el territorio de los infaltables, en donde tratamos de que tengan el sabor original de un ceviche que uno comería en Lima, tal cual un ceviche clásico, la receta escrupulosa con el mejor producto que podemos encontrar en la ciudad donde estemos. El segundo territorio, que es el que vamos a hacer, es unos ceviches que tengan la esencia peruana, la identidad peruana, pero que pueden jugar con la temporalidad local. Y en este caso hemos cogido la lubina salvaje y las alcachofas. Las alcachofas, cuando éramos chicos en el Perú,
no sé si es algo universal, pero llegábamos del colegio y nuestra mamá nos esperaba con una alcachofa gigante y con un tarro de limón, y uno tenía que ir mojando la hojita para ir chupándola. Yo la amaba, pero mis hermanas la odiaban, por ejemplo. Pero es un sabor limón alcachofa que va perfecto en la leche de tigre. Entonces, lo que hemos hecho, hemos cogido la lubina salvaje, mismo procedimiento, un poquito de sal, otro ajicito por ahí, un poquito de cebolla. La leche de tigre básica que vieron al comienzo, le añadimos puré de alcachofa, que está en plena temporada ahora. Se le echamos un poco para amarrar. Siempre reforzamos con un poco más de limón. Los colores siempre importantes del ají limo y el culantro siempre presentes. Un poquito de cebolla nuevamente. Servimos una parte, le echamos más leche de tigre de alcachofa. Muy cremosa, en este caso muy importante para que amarre bien y tenga todo el sabor. El boniato es importante siempre porque este dulzor hace que refresque un poco el tema de la acidez excesiva que puede tener un ceviche. Y con el resto de las alcachofas las freímos, le va a dar un crujiente fantástico. Ceviche de lubina salvaje con leche de tigre de alcachofas. Bueno, vamos a hacer un plato de rabioxo en este caso. Una de las cosas que, claro, yo cuando llegué a Perú la primera vez pensé que todos los ceviches eran fríos y además ninguno estaba cocinado. Y una de las cosas que descubrí hace ya 20 años fue la suerte de ceviche caliente, que normalmente se cocina en una hoja de maíz, con lo cual este plato está inspirado mucho por un lado en ese ceviche caliente y por un lado en esa cocina chifa, que habla mucho de la cocina peruana y la cocina china. Así que lo que hemos hecho ha sido un ceviche caliente, lo llevamos al vapor. Tenemos una masa que hacemos con una masa de dumpling, que hacemos con harina de arroz glutinoso, almidón de trigo y almidón de tapioca. Y el color es porque le ponemos cilantro y huacatay. La masa la dejamos reposar, la hacemos con agua caliente, el 80% agua caliente y un 20% de agua fría, porque reacciona mucho mejor los almidones. Y lo que hacemos es dejarla reposar al menos media hora para que quede suficientemente elástica y podamos hacer las láminas de la propia masa suficientemente finas como para que no tenga excesiva presencia la masa dentro del plato, pero lo suficientemente con el grosor suficiente para que no se nos rompa. Porque además en este caso lo que hacemos es un enrollado de colurione, que es esa suerte de pasta ravioli relleno de la cocina italiana, y lo hacemos con un relleno que hacemos con salmonetes estofados, con ají limo, y lo dejamos súper cremoso, con lo cual es importante no solamente que en esto, cuando haces dumplings con mucha humedad dentro, tiene una complicación técnica que no suelen tener los dumplings que son con rellenos más secos, porque normalmente lo que hace es humedecer mucho la masa y tiende a reventarla. Así que lo que hacemos es rellenarlo con esa suerte casi como de estofado, ragut de salmonetes y ají limo, y hemos hecho una leche de tigre que hacemos también con los restos del salmonete, con el propio ají limo, y le hemos puesto azafrán, porque queremos hacer un ceviche caliente con esas influencias chifas, pero también queremos que recuerde un poco casi como un ceviche caliente, como si fuese un souquet mediterráneo. Así que lo que vamos a hacer es cocinar el dumpling dentro de la vaporera.
Dependiendo de la masa, cada masa en los dumplings, cada masa requiere un relleno y cada relleno requiere un dumpling. Es decir, no es tan fácil como hacer un relleno y luego hacer una masa. Dependiendo del grado de humedad, dependiendo del grado de grasa que tiene el relleno, hay que buscar la masa adecuada para ese dumpling. Con lo cual, por eso, todas las masas no son iguales y en este caso utilizamos tapioca, arroz glutinoso y almidón de trigo, porque cada cosa le aporta. El almidón de trigo le aporta un poquito más de resistencia y es un poquito más seco. El arroz glutinoso le aporta como esa textura un poquito más mullida y como glutinosa. Y la tapioca le da elasticidad que nos ayuda a que un relleno tan cremoso como este no se nos rompa la masa. Así que lo que vamos a hacer es poner en la base del plato ese ceviche caliente, casi como un souquet acevichado. Lo que hemos hecho ha sido utilizar todo el salmonete para este plato. Por un lado, el ragut de salmonetes, por otro lado tenemos las escamas del propio salmonete fritas, la espina y la propia cabeza. Con las partes menos nobles hacemos el ragut y con la parte más noble hemos hecho un usuzukuri, un sashimi del propio salmonete. Así que lo que vamos a hacer es, lo vamos a ir poniendo, aunque en realidad le falta un pelín de cocción. Normalmente una masa como esta, para un relleno como este, la cocción puede oscilar entre los 4 y los 6 minutos. Así que lo que hacemos es... No tienes ninguno cocido de antes, ¿no? Bueno, lo que hacemos es sacar el dumpling. Como es masa glutinosa, tiene un poquito de resistencia. Así que ponemos el dumpling en el centro del plato. Le vamos a poner 2 piezas de sashimi. Y lo vamos a acabar con un poquito de las propias escamas del salmonete. Este plato, una vez más, habla de muchas texturas, de diferentes sabores. Y tenemos, por un lado, la cremosidad del propio salmonete con la melosidad de la masa, los crujientes de las partes menos nobles del salmonete. Y lo vamos a acabar con albahaca tailandesa. En este caso, la leche de tigre la hacemos con ese agilimo y lo hacemos con calamansi. El calamansi es esa suerte de mandarina de Filipinas que tiene un sabor muy afrutado, pero también es a la vez súper ácida. O sea, nos gusta mucho, dependiendo qué ceviche o tiradito hacemos, nos gusta mucho cambiar el tipo de ají que utilizamos o chile y el tipo de cítrico, porque en realidad cada uno aporta cosas muy diferentes y en este caso tenemos el sabor del agilimo, que es también como afrutado y muy aromático, con el sabor del calamansi, que es también súper afrutado y hace un plato que sea muy aromático. Cuando David viene a Lima siempre se come un ceviche de erizos. Los erizos en Lima son bastante grandes, pero yo necesitaría todo esto para poder hacer un ceviche de erizo, pero estamos en temporada y son realmente deliciosos. Igual quería hacerle un homenaje dentro de la tercera parte del terreno de la mar, que hace un poco más de creatividad con producto local, pero dentro del terreno de la tradición, que lo van a ver. Rodrigo Ferrer, que es el chef de cocina de la mar aquí en Madrid, él se va a encargar de hacer la parte propia de su identidad dentro del menú, pero digamos que un poco para jugar a la memoria compartida que tenemos con David, tenemos estas vieiras ya sazonadas, con erizos, ambos son gallegos. Y aquí la magia está básicamente en la leche de tigre de erizo. A nosotros nos gusta comer el coral de la vieira, también se la ponemos por ahí. Y la leche de tigre que hemos hecho tiene el coral de la vieira,
tiene la vieira triturada, tiene erizo triturado y la leche de tigre básica, ¿no? Esto es una bomba de erotismo. Un poquito de aguacate le va muy bien. Siempre le ponemos un poquito de cebolla. Esa vez solamente un poquito de cilantro, agilimo sin duda, siempre. Entonces, es un plato que no tiene la creatividad desbordante de un plato de los que encontraríamos en el restaurante de David, pero mantiene la esencia de una cevichería tradicional con un producto de lujo adaptado al maravilloso producto local. ¿Quieres probar? Claro. A ver. Guau, increíble. Espectacular. Me lo podría comer todo. Bueno, nuestro último plato es un plato de diverso. De hecho, es un plato que hemos hecho hace poco y tiene que ver con... Aguanta un poco. Tiene que ver con el último viaje que hice a Dubái. Gastón tiene la mar allí en Dubái y nosotros hemos abierto en febrero Strixo allí. Hicimos un 4 manos y estando allí cocinando con su equipo, probé un ceviche, una especie de tiradito que tenían de atún rojo y me pareció una de las leches de tigre más impresionantes que había probado en mi vida. O sea, era una leche de tigre que era ácida, era dulce, era picante, pero tenía como tonos escabechados, me volvió loquísimo. Y directamente le preguntamos a su jefe de cocina, le pregunté a Gastón, y el plato está absolutamente inspirado en él, no en vano. Nosotros en Diverso algunos de los platos los presentamos en esas fichas de arte que hacemos, ilustraciones, y no sé si tenemos la ficha, que es esta. En realidad la ficha habla de todo lo que ha supuesto Gastón. Esta ficha la entregamos con nuestro plato de Diverso y habla de todo lo que ha supuesto Gastón en mi carrera. Así que la leche de tigre es una leche de tigre, llamamos un ceviche oriental. Para mí los ceviches hablan de frescor, de frío, de aromas. Y este plato quería ser una muestra de lo que yo entiendo 100% de la esencia de ese ceviche oriental que hacemos. Hacemos un ceviche, cogemos hacemos nuestra propia leche de coco con el coco joven y con esa leche de coco del coco joven hacemos un cremoso de leche de coco ligeramente infusionado con lemongrass que va en la base del plato. Le hemos abierto 2 berberechos al vapor de sake, apenas 15 o 20 segundos nada más para que estén restallantes de sabor y tengan todo el umami, todo el aroma y todo el sabor del mar. Le ponemos 2 piezas de gamba roja también, que las curamos ligeramente como hacemos con el primer plato en sal apenas 5 minutos antes del servicio de cada plato. Y le ponemos una esfera de aceituna kalamata. Le ponemos un poquito de lima kéfir. Como os digo, el ceviche lo llevamos recuerdos de Gastón y es un ceviche oriental. De hecho, ese ceviche oriental, esa leche de tigre, como digo, le hemos hecho varios cambios sobre la leche de tigre original que sirven en Dubái, pero en realidad hacemos un escabeche agridulce con muchos aromáticos y con los ajís. En este caso hacemos un jalapeño rojo y chile tailandés rojo. El jalapeño rojo una vez más aromático, más afrutado. El chile rojo thai, mucho más potente, mucho más intenso, mucho más punzante, mucho más agresivo. Y lo aliñamos casi como si fuese una ensalada tailandesa. Le ponemos un aceite de cebollino chino, unos quicos y diferentes hierbas que a mí me recuerda mucho cuando combinamos el cilantro con la albahaca y la hierbabuena. Me recuerda mucho a muchos bocados, a muchos curries, a muchas ensaladas tailandesas. Lo acompañamos, hacemos una brocheta de la propia leche de coco que la pincelamos con un tare,
hacemos con una leche con una salsa de soja y mucho jengibre, y la marcamos como si fuese una brocheta de carne. De hecho, cuando te la comes, tiene textura a una carne de pollo, como si fuese una brocheta, un saté de pollo que te comes en las calles del sudeste asiático. Y lo que hemos hecho ha sido hacer una salsa, en vez de hacer una salsa de cacahuetes, como si fuese una salsa saté, hemos hecho los mismos ingredientes, pero hemos hecho solamente con la grasa del quico y del maíz. Hacemos una salsa saté que huele muchísimo a maíz tostado, que la terminamos de dar el toque con quicos crujientes, y en realidad es una salsa saté con todos los sabores de la salsa saté, pero que solamente sabe a maíz. Este va a ser nuestra segunda parte del bocado. Le ponemos unas flores de capuchina y un aceite de brasas y un poquito de té Lapsang Souchong. Queremos que sea muy envolvente, muy ahumado, muy rotundo, muy goloso, porque va a contrastar con nuestro kakigori, que el kakigori es esa técnica japonesa normalmente para hacer postres. Bueno, en realidad es siempre para hacer postres. Entonces, lo que hacemos es la gran diferencia para mí, entre un granizado y un kakigori, precisamente es que el kakigori son lascas de hielo que hacen que tenga mucho volumen, pero en realidad la textura del hielo sea casi como aire. Podríamos decir que son los aires helados de la gastronomía. Entonces le ponemos encima del propio ceviche, le ponemos un poquito de un polvo que hacemos con aceituna kalamata deshidratada y siso púrpura, y lo terminamos con esa suerte de ceviche oriental que, como digo, tiene dos partes: una parte en la que se escabechan los chiles con muchos aromáticos y muchas especias, y una segunda parte en la que una base de leche de tigre tradicional se emulsiona con esta parte de ceviche escabechado, y le ponemos, para texturizarlo, le ponemos algo que me encantó, que no lo había visto tampoco nunca. En realidad nada de lo que se hacía en este ceviche yo lo había visto nunca: un sofrito pachicay, que es un sofrito es un pachicay que para mí es como una especie de sofrito peruano, que se le pone al final a esta receta, se emulsiona, con lo cual tiene un montón de matices. Es una receta, es un ceviche que para mí es casi como si fuese un mole frío. Si hacemos esa comparativa de que los moles llevan un montón de ingredientes y un montón de pasos y se elaboran en un montón de procesos, para mí, si hubiese un mole frío que tuviese el nombre del Perú, sería este. Y lo que hacemos es terminar este ceviche helado, recuerdo de Gastón, que espero que haga honor a su nombre, porque creo que poca gente hay tan grande, tan generosa y con tanto talento como este señor de aquí al lado. Muchas gracias. Yo quería solamente terminar, que ya nos hemos pasado de tiempo, agradeciéndoles a través de David a toda la comunidad gastronómica de Madrid y de España, cocineros, comensales, proveedores, por haber recibido con tanto cariño a la cocina peruana, sea haciendo ceviches en sus restaurantes inspirados en los ceviches peruanos, sea acogiendo a cientos de compatriotas que han abierto restaurantes prácticamente en todos los pueblos de España. Por eso estaremos eternamente agradecidos. Muchas gracias.